Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos una nueva semana de entrevistas aquí en sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción. Voy a ir de inmediato a la presentación para aprovechar al máximo el tiempo. Nos acompaña el diputado Eric Aedo, segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Hola Hugo, ¿cómo estás? Eric Aedo Geldres, él es de Los Ángeles, yo no tenía idea de ese datito, es de Los Ángeles, ahí es nacido y criado en buen chileno. Bueno, fue gobernador de Concepción, fue seremi de Bienes Nacionales, tiene una dilatada carrera política y hoy es segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados. Vamos a hablar obviamente de lo que pasó el fin de semana, que es... Hay un lugar común que ocupan hartos los políticos y los periodistas también, yo creo que no sé si se parecen. Esto va a marcar un antes y un después. Pero quiero andar en eso. ¿Qué significa esa frase tan ligera y que se dice muchas veces con tantas cosas? ¿Es de verdad un antes y un después? ¿Un antes y un después en qué? A ver, es un antes y un después en que creo que el país tomó conciencia de manera brutal de un hecho que conocíamos algunos de lo que estaba ocurriendo en la provincia de Arauco y en la zona sur, digamos, en el cono sur de la provincia de Arauco. Y lo digo, Hugo, porque a mí me tocó encabezar la comisión investigadora de robo de madera, un robo de madera que partió el año 1997 bajo la excusa de reivindicaciones de pueblos originarios, muy ligado a la CAM, pero que el año 2022, cuando presidí esta comisión, entre los meses de mayo a julio del 2022, logramos establecer que lo que ya ocurría a esa altura era que detrás de las comillas reivindicaciones de pueblos originarios, lo que esto había derivado era en una organización de características criminales que realizaban robo ilegal de madera. Llegaron a mover el primer trimestre del año 2022 $100 millones en robo ilegal de madera. Esa era la magnitud del negocio y además asociado a el tráfico de drogas que se hacía, y eso está establecido en el informe que entregamos de la Comisión Investigadora de Robo de Madera, a través de Quidico, y por eso tanto ataque, por ejemplo, a la comisaría o al retén de Quidico, porque obviamente por ahí se bajaban desde los lanchas, botes, eso. Entonces, lo que establecimos fue crimen organizado bajo apariencia de reivindicación de pueblos originarios, pero en realidad era actividad criminal y se contrataba gente. De hecho, yo lo dije en un punto de prensa en el gobierno regional una vez, que se contrataban soldados que eran los que protegían esta actividad y que tenían un alto poder de fuego. Ese informe que emitimos en julio permitió que en el mes de septiembre se aprobase la ley que tipificaba el delito de robo de madera, que entre otras cosas ayudó para tomar a toda la cúpula de la CAM, que hoy día está esperando, digamos, los años de sentencia, de cárcel, y además ayudó también después a desbaratar parte de ese crimen organizado con el famoso conejo, Mm. entre otros. ¿Mm? Pero usted no separa. A ver, lo que pasa es que se ha dicho mucho estas últimas horas, estos últimos días sobre si esto es violencia rural o es crimen No, no es organizado. violencia rural, eso es un eufemismo torpe. Violencia rural es mover un cerco y robarse un chancho. Esto es terrorismo y crimen organizado. No, no, no le cambiemos los nombres a las cosas. Violencia rural es mover un cerco o robarse un chancho o robar un animal a un vecino en el campo. Ya, Esto es, esa es su definición o no, la no es mi definición que debería definición. existir, porque No es mi definición. Eso es un eufemismo. se hace referencia a la violencia rural cuando hay un No, ataque a no, un eso puente. es un eufemismo. Y por eso dejémonos de hablar con eufemismo. Esto se llama terrorismo y se llama crimen organizado. Eso es. Y si uno sigue insistiendo que esto es violencia rural, entonces nunca va a dar cuenta de la magnitud del problema que ahí tienen. Justamente esa forma de autoengañarnos, llamándole esto violencia rural, derivó en estas muertes. Porque si se hubiese asumido como crimen organizado, que quedó claro desde el 2022 que eso era, entonces hubiese tomado otro tipo de medidas mucho más duras respecto de este crimen organizado. Aquí tenemos a tres carabineros, no tenemos todos los detalles, que a lo menos se enfrentaron durante un trayecto de 5 kilómetros a balazos con personas que portaban fusiles automáticos de alto calibre. Esto lo explicó el general Bobadilla.
hay un trazo de un par de kilómetros, 5 aproximadamente, donde hay restos de vainilla, es decir, hubo enfrentamientos, y al parecer de la información que tenemos hasta acá, porque no tenemos todos los detalles, finalmente estos carabineros fueron asesinados, puestos en un pick-up e incendiados. Eso estamos hablando, eso no es violencia rural. El gobierno presentó una querella y no atribuyó o no utilizó la herramienta de la ley antiterrorista. ¿Está de acuerdo usted con eso? Han explicado ese tema. Dicen que la ley no es muy funcional, y que de hecho no se consiguen las penas más altas, digamos. Bueno, está hoy día una de las cosas que está en el Parlamento en la discusión y va a ser parte del fast track legislativo de seguridad. De hecho, yo el día de mañana, junto a la presidenta de la Cámara, tenemos una reunión con la ministra del Interior y la ministra de Sexpress justamente para abordar estos temas. Es que la ley antiterrorista, una de las dificultades que tiene hoy día es que hay que probar el ánimo. Y eso es muy difícil, es muy subjetivo en un tribunal. El ánimo de causar el El terror. ánimo de causar, pero eso es bien difícil de probar en un tribunal. Entonces, una de las modificaciones que hay que hacer a la ley antiterrorista es sacar eso de probar el ánimo y solo remitirse a hechos concretos, digamos, plausibles. La quema, el asesinato, o sea, hechos objetivos. En ese sentido, aun cuando lo popular, yo creo en este minuto, primero es decir que esto es un acto terrorista, eso lo es, pero tienes una ley que no te ayuda a resolver ese crimen de carácter terrorista. Entonces, en ese sentido, creo que el gobierno, al invocar otras leyes, lo que hace es evitarse que, incluso siendo este un acto terrorista, tengas después que aplicar una ley que no vas a poder probar de manera fehaciente en un tribunal, porque ¿cómo pruebas el ánimo? Va a ser complejo. Se te puede caer después. Se puede caer y en ese sentido me parece que hay una medida que sé que es difícil de entender, pero que procesalmente a mí me hace sentido, pero lo que hay que modificar hoy día es la ley antiterrorista, indicando solo hechos objetivos, no este ánimo. Te fijas que, te insisto, es muy subjetivo. Sí, han habido, bueno, declaraciones de un montón de personas, y se hizo un llamado a que no hubiera el famoso aprovechamiento político. Hay cuestiones que están como que se hacen como automáticamente, ¿ah? Entonces Como aparecen, cuál por ejemplo. claro, aparecen ciertos personajes. Yo vi por ahí el fin de semana un ex candidato presidencial hablando una cantidad de barbaridades. Bueno, ¿qué se ha dicho? Se ha llamado al estado de sitio. Llamar a estado de sitio es aprovechamiento político. Pedir que se caiga la formalización del general ese aprovechamiento político, distinto a que se aplace la formalización, ¿no es cierto? Y pedir pena de muerte es aprovechamiento político también. Tres de las cositas que se han dicho, digamos. Contesto las tres, habiendo yo pedido la primera que tú nombraste, yo pedí estado de sitio. Y el estado de sitio se lo comenté al presidente y a la propia ministra de Defensa de por qué creo que era necesario. El estado de sitio, una de las facultades que te entrega es que tú restringes la libertad de movilización y de locomoción. Quienes conocemos ese lugar, quienes conocemos bastante del modus operandi, de lo que ahí ocurre, sabemos que las personas que están detrás de esto o quienes cometieron este delito no ocupan los caminos regulares principales. Se trasladan entre el lago Lanalhue y el Yeuyeu con la zona hacia Capitán Pastene por los caminos forestales interiores, que no Paralelo a son la ruta patrullados, P70, paralelo por dentro. paralelos por dentro, pero Mm. son decenas de Sí. caminos. Y lo mismo ocurre desde la zona de Cañete, Cayucupil, hacia la cordillera Ujú. Nahuelbuta, que cae, ¿no es cierto?, hacia los sectores después de Angol. Entonces, lo que te permite el estado de sitio es tener un control mucho más concreto, fehaciente, claro, de quiénes se están movilizando en horas en que nadie debiera estarse movilizando. Porque, y eso yo creo que ayuda. Una de las cosas que cuando estaba el contraalmirante Muñoz, que hoy día está en Valparaíso, que él avanzó fue en tener los controles no solo en los caminos principales, sino que también movilizar, aparte de la infantería de marina, a esos sectores interiores que yo te estoy hoy día comentando. Y yo creo que eso es necesario de hacer. Y te insisto, aquí no solo hay que ir con los autores materiales, que por cierto son los que hay que atrapar. Aquí hay una organización, aquí hay una orgánica, y esa orgánica que tiene unos líderes también hay que ir a buscarlos. ¿Usted insistiría con el estado de sitio entonces? Yo insisto con el estado de sitio y es probable que el estado de sitio al final llegue porque el gobierno partió con un toque de queda Mm. de 12 a 7 de la mañana, ya va de 10 de la noche a 7 de la mañana
y probablemente lo puedan ir ampliando estos días. Y eso no le van a llamar estado de sitio, pero va a ser con un toque de queda de casi 24 horas, lo más parecido al estado de sitio. La formalización del general director de Carabineros, lo más probable es que se aplace. El Ministerio Público lo pidió, lo dijo anoche en el Estado Nacional, el fiscal nacional habían pedido que se aplazara esto y probablemente los Lo van tribunales a aplazar, ¿no? como garantía Sí. va a acceder a eso y va a correr esos 2 meses, 3 meses más, digamos, eso va a ocurrir. Pero yo vi algunos sectores que estaban pidiendo que se bajara la querella, o más bien la formalización. No, yo creo que es muy difícil bajar la formalización. O sea, hay Eso, una, eso hay casi, una eso casi, fórmula. eso Espera, casi es pedir al Ministerio Público que no persiga cuando está en conocimiento de un así delito, es. digamos. Ahora, hay una cuestión que está pendiente, sí, ¿ah? Que es un recurso que presentó el general Yáñez en el Tribunal Constitucional y que se discute mañana. Mañana martes, en la mañana. Si el Tribunal Constitucional acoge eso, Se cae. se cae. ¿Ok? También hay que decirlo porque ese elemento está ahí sobre la mesa. Ahora, no sé qué es lo que va a decidir el Tribunal Constitucional, pero está dentro de las posibilidades, dado el marco de lo que está hoy día pasando, que lo acoja el Tribunal Constitucional. Yo no lo descarto. Y el carácter político que tiene el Tribunal Constitucional Tiene un carácter a propósito de la político, asignación de su tiene, integrante y todo eso. tiene Obvio, un carácter político y obvio. yo en eso, Hugo, no lo voy a discutir porque tú tienes toda la razón. Es así, como está conformado. Son abogados con experiencia, con buenos doctorados, pero tienen una conformación que es más política. Y obviamente también está el aplazamiento que pidió la propia Fiscalía, que yo creo que la van a conceder, y a mí me parece adecuado que en estos instantes el general Yáñez no salga de su cargo de director. Mm. Y respecto a la pena de muerte, que también me lo preguntaste, El gobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz, pidió la pena de muerte para quienes maten a funcionarios de Carabineros, PDI, imagino yo, o sí. Fuerzas Armadas. Mira, estaba recién en un programa de televisión con la Flor Weiss. Flor dijo que ella no era partidaria de la pena de muerte. Yo dije que, claro, decir hoy día pena de muerte es tremendamente popular, pero es bien irresponsable porque no va a pasar, te fijas. Tenemos tratados internacionales, o si los quisiésemos cambiar o terminar con esos tratados internacionales, también nos pegan en otros aspectos. Y por último, si los terminásemos, no es en una cuestión de meses, va a ser una discusión que a lo menos va a tomar 1 o 2 años. Esa es la realidad y entonces hay que explicárselo así a la gente. Y lo otro que yo también agregué, y además se lo preguntaron varios periodistas, porque vi las entrevistas del gobernador el fin de semana, es, claro, decirlo cuando no haya la reelección y después no vaya a tener que dar respuesta, igual te sale gratis, digamos. Mm. ¿Y eso qué es entonces? ¿Esa declaración qué es Y un entonces? poquito demagógica nomás, populista. Ya lo había pedido antes el gobernador de Valparaíso por otro caso, pena de muerte en el marco de los incendios, y obviamente tampoco tuvo asidero después, pues. Usted tuvo el fin de semana allá en la provincia de Sí. Arauco. Bueno, los que somos acá de la zona conocemos bien ese lugar. Yo hace poquito había estado en Antiquina reporteando otros temas, eh, la quema de un colegio en particular. Entonces uno cuando va para allá uno siente que hay algo especial. No sé si uno está con el tema permanentemente escuchando la noticia y va para allá, uy, aquí ve un vehículo quemado y uno siente algo extraño. Los vecinos han dicho, pese a que las estadísticas efectivamente demuestran que había una efectividad en el tema de los 2 años de estado de excepción constitucional en términos de que han bajado el número de atentados, o como quieran llamársele, Mm, de igual forma la gente, escuché el fin de semana que se sienten con mucho mm. temor. Está ese tema, que a pesar de que bajaron los números de atentados, permanece el temor. Y lo segundo es, y lo anoté aquí, las Fuerzas Armadas que se sienten restringidas en su actuar, que también es un hecho de la causa. Así es. ¿Cómo abordamos esos dos temas? ¿Cómo le decimos a la gente, oiga, sí, en realidad está más tranquilo, pero parece que no está más tranquilo, o sí? O sea, yo creo que una cosa es lo numérico, que efectivamente ha bajado. De hecho, el robo de madera ha bajado en la magnitud, pero no es que haya desaparecido, Mm, porque sigue. mm, No en la magnitud de estos 100 millones de dólares, de las 5.000 hectáreas que se roban al año, que equivale, se roban 500 parques Ecuador al año en madera en esa zona. Eso era la magnitud. Eso ha bajado, pero la sensación de temor sigue existiendo. De hecho, a mí me tocó estar presente cuando familiares de los carabineros asesinados hablaron con el presidente de la República, estaba al lado de él. sí, de eso no hubo imagen ni No, transmisión a la pero prensa ni nada. yo estaba ahí y lo que transmitieron es exactamente lo que tú acabas de decir. Temor, el no saber si van a volver. No solo los carabineros, la gente no sabe o pasa con temor en el vehículo en Mm, ciertas áreas porque no sabe si los van a atacar, si los van a detener.
A mí me tocó, por ejemplo, cuando yo fui candidato a gobernador regional, estaba con Cristian San Martín, y en la zona al sur de Peleco me pararon encapuchados con machetes en las manos pidiendo 10 lucas, que era el peaje para poder transitar. Es una boca al lobo esa ruta. Ahí hay un tema de Entonces, infraestructura complejo, poner luces, no sé. bueno, tú ahí pones otro tema que yo también dije con alta fuerza. Por eso es tan doloroso como el proceso de descentralización lo tiramos a la basura Mm. por los proyectos, ¿no es cierto?, entregado a fundaciones con proyectos inútiles, porque se suponía que también la descentralización nos tenía que servir, por ejemplo, en esas zonas donde no hay conectividad, una conectividad que es satelital. Eso Mm. existe, esa tecnología Mm. existe. Lo mismo que tú acá decís de las luces, es decir, la descentralización tenía que servir también para hacernos cargo de los temas como estos que están presentes en la región. Entonces sí, está el temor en las personas, está en la inseguridad, el no saber si vas a seguir vivo o no. Eso es lo que le transmitió la gente al presidente de la República, y en ese sentido yo creo que los estados de excepción, la presencia militar, la presencia de las fuerzas de seguridad tienen que permanecer en ese lugar. O sea, es un tema que tú no puedes soltar, porque en el minuto que lo sueltas, ese crimen organizado se va a expandir. O sea, piensa que en esta situación has tenido bajas numéricas, sigue la sensación, ¿no es cierto?, de inseguridad. Detuviste a la cúpula de la CAM, la vas a condenar, y sale este hecho que es inaudito. O sea, yo lo que nos explicó el general Bobadilla mientras estábamos con el presidente, y ya salió públicamente, así que esto no es ni una infidencia, es que lo que se vivió ahí, ellos no lo habían vivido nunca antes. La magnitud y la forma del hecho no se había visto antes. De hecho, Bobadilla, que es el general de zona, cuando lo relató, dijo: yo llevo 12 años trabajando en la zona de la Araucanía y Biobío. Fui jefe de las fuerzas especiales en la Araucanía. Esta forma de ataque nunca la habíamos visto. Esto es distinto, esto es otra cosa. Entonces, él dio de ejemplo, decía: si a mí me dijesen que esto es un comando, son los ejemplos que puso, yo en esto quiero ser responsable. Si a mí me dijesen que esto fue un comando de un grupo como Sendero Luminoso, yo asentiría, porque es otra la magnitud de lo que vimos. Si esto me dijesen que fue un comando paramilitar de los narcos, también asentiría, porque es lo más parecido a lo que aquí ocurrió. Entonces no es que él diga que fue uno u otro, sino que la magnitud, la forma, la operación es una cuestión que no habían enfrentado. Sí, ¿sabe a lo que nos remite eso? A una cuestión que es como una especie de rumor y como que nadie se atreve a decir. Efectivamente, lo que ocurrió ahí requiere de personas, me refiero a los criminales, requiere de personas entrenadas. ¿Mm? Y para que haya personas entrenadas, alguien los está entrenando. Y por lo tanto debe haber un lugar donde están entrenándose. Eso se llama guerra de guerrillas. Eh, pero nadie se atreve en el fondo a poner el acento en ese tema porque, bueno, estamos en Chile y si le teníamos tanto miedo a la palabra terrorismo. Sí, porque eso era políticamente, Pero ideológicamente le Hugo, teníamos mucho miedo a la palabra está bien, pero terrorismo. Hugo, concédeme que por eso yo fui tan duro cuando tú me hablabas de violencia rural. Bueno, bueno, pero guerra de guerrillas, Yo creo que puede ser lugares eso, de entrenamiento Hugo, donde disparan y prueban Hugo, puntería. Hugo, puede ser eso, y que exista en Chile, puede ser, yo no lo descarto, o que tú estás contratando personas que tienen ese entrenamiento en Mm. otro lado. Por eso yo no descarto, pero lo que sí es evidente es que a quienes estás enfrentando hoy día no es alguien que está lanzando piedras con una onda ni solo una molotov. Es con entrenamiento mucho más sofisticado desde el punto de vista militar y con manejo de armas de alto calibre. Y que es capaz de hacer emboscadas, Y y que es probablemente capaz trabajo de de inteligencia, asesinar y trabajo de probablemente. inteligencia, quienes se mueven, que probablemente tienen intercepción de comunicaciones también. Entonces, esa es la magnitud de lo que estamos hoy día enfrentando. Y es posible, yo por eso no lo descarto, que sea desde un entrenamiento guerrillero acá, o un entrenamiento de esa característica hecho en otros países. Yo por eso, cuando el año 2022, después de que terminó la comisión investigadora de robo de madera, en un punto de prensa que dimos en el gobierno regional, y que yo creo que ustedes estaban ahí presentes, y yo hablé cómo se pagaba más o menos 1,5 millones de pesos reclutando a las personas que acompañaban esos camiones, que robaban la madera y que la trasladaban, y que eran los guardias.
me dijeron que estaba loco, pero era así. Y esa información existe. Entonces, no sé si hoy día, por ejemplo, están pagando más o a quiénes están contratando, pero ¿qué es lo que se asemeja? Yo estoy aquí solo aventurando, no una hipótesis, sino que una imagen. Que tú asesines a 3 carabineros y luego los quemes. ¿Dónde uno ve eso? ¿Lo ve en México? ¿Lo ves en Colombia? ¿Lo ves en el marco del narcotráfico? No estoy asegurando que sea eso. Lo que estoy diciendo es que esa es la magnitud de lo que estamos enfrentando. Y yo creo que no hay que hacerse más los lesos o como bien lo dijiste tú, de mejor manera que yo, negarse a esa realidad, porque esa realidad hoy día está acá. Muy bien, nos quedan poquitos minutos. ¿Está cómodo la testera? Súper cómodo, muy bien. Hace Contento. 2 años pensaba trabajar con una comunista. Sí, siempre. De hecho, llegué al Parlamento, yo fui elegido diputado acá junto a 7 colegas más y una de ellas es comunista, María Candelaria Acevedo, con quien me una gran amistad hace muchísimos años. ¿Ha Una gran cambiado su amistad. percepción de los comunistas? De las personas que estimo, no ha cambiado. De hecho, varios de mis familiares son comunistas, primos y tíos. Se eliminó la semana distrital. Tienen trabajo que hacer. Hay Sí. una agenda legislativa que se va a priorizar en la reunión de mañana, entiendo yo, no sé, ¿mañana la Ah, van a priorizar? hay dos, o sea, ya comenzó hoy día lunes y martes, las comisiones unidas de defensa, de seguridad y de constitución están trabajando los proyectos de las reglas de uso de la fuerza, las RUF, y el sistema de inteligencia. Ya comenzaron a operar hoy día esas comisiones. Esperamos que puedan despachar los proyectos de ley, ¿ok? Si los despachan desde las comisiones, el día jueves podríamos estar votando en la sesión plenaria ¿Cuáles son las nosotros. iniciativas de ley que a usted más le interesan? O sea, Le voy hoy a mencionar día algunos. Está el tema del Ministerio de Seguridad Pública, está el tema de la inteligencia financiera, el rol de los municipios, que a mí me parece relevante también a sí, propósito de lo que pasa en los territorios. me deja Sí. solo agregar, porque RUF y sistema de inteligencia está eso en la discusión. A mí que me interesa que se agregue ya Ministerio de Seguridad, para mí es clave, el sistema de inteligencia económica. ¿Por qué? Porque cuando tú sigues la ruta del dinero logras establecer, ¿no es cierto?, quiénes están detrás de estos hechos de violencia. Claro, si esto O es sea, plata, alguien gana plata con esto, alguien gana obvio. plata. De hecho, yo tengo algunas fotografías de camiones con madera robada que el día de los hechos, durante la mañana, estaban pasando por el lugar. Cuando pasó esto, ¿Sí? Y si yo tengo esas fotos, me imagino que las tienen los sistemas de inteligencia chilenos, ¿no? supongo que sí también. Yo supongo, pues espero, pues. ¿Cómo voy a estar más informado que los servicios de inteligencia nacionales? Sería, no, eso ya sería mucho. ¿M? Eh, Entonces, regla de uso de la fuerza, sistema de inteligencia y Ministerio de Seguridad. Ministerio de Seguridad y la inteligencia económica, igual. Ahora, lo que vamos a hacer mañana es que la mesa, es decir, la presidenta Carol Cariola, yo y el vicepresidente Gaspar Rivas, tenemos una reunión con la ministra del Interior y el ministro de Sexpress, con Toá y con eh, Elizalde, para ponernos de acuerdo en un marco más amplio. Esto es lo que estamos viendo ahora, en un marco más amplio de al menos 14 o 16 proyectos de seguridad. La ministra del Interior y Elizalde ya lo hablaron con el Senado. Nosotros también nos reunimos ya con el Senado. Lo que queremos es empujar juntos todos estos proyectos. Hay unos que están en el Senado, otros que tenemos nosotros, pero ponernos de acuerdo para empujarlos al mismo tiempo, con rapidez y cosas que cuando salgan, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, pasen al Senado y sean tramitados rápidamente. Y viceversa, los que están en el Senado, tramitados en el Senado, pasen a la Cámara de Diputados y pasen rápidamente. Y si hay alguna divergencia que signifique ir a una comisión mixta, tengamos dialogados con antelación esos puntos en donde tenemos diferencia para llegar a un acuerdo previo a que se plantee la comisión La idea es que mixta. ande rapidito, digamos. La idea es que esto ande rápido. Hay varios proyectos en el fast track pasado que hizo Coloma, ¿no?, con Cifuentes, que se aprobaron, pero quedaron pendientes al menos 16 y eso hay que sacarlo, más los proyectos nuevos. Mm. Muy bien, Eric Aedo, diputado por el Distrito 20 aquí en la región del Biobío, segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados en conversación con Sabes.cl. Muchas gracias por estar aquí, que tenga buena jornada. Muchas gracias. Bien, nosotros nos encontramos ya las próximas horas con otro entrevistado. Que esté muy bien, nos vemos, chao.